Buenas tardes también a las personas que nos siguen desde sus casas y que se conectan vía telemática a nuestra plataforma de Misión Cristiana a través de YouTube. Estamos enseñando acerca de una doctrina fundamental, importante, trascendente, absolutamente necesaria de comprender en la vida de todos los creyentes, de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios, y hacerlo en una manera seria, en una manera bíblica, en una manera urgente, teniendo esa urgencia y esa necesidad de comprender qué representa, qué significa, qué es mortificar la carne o hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Creo que a veces muchos creyentes, cualquiera de nosotros puede ser, no toman o no tomamos tan en serio esta verdad. Una verdad que puede no solamente darnos una vida en Cristo plena, satisfactoria, una vida en Cristo donde el crecimiento es una constante y donde el gozo es una realidad. Una vida que nos va a evitar muchos disgustos, muchos pecados, muchas maldades. A veces, como digo, nuestros mecanismos se convierten en automatismos que nos hacen vivir sencillamente en algunos conceptos que entendemos, comprendemos, conocemos, pero descuidando una actuación vital y necesaria y diaria y constante en nuestra vida, que es hacer morir las obras de la carne. Esto no es un asunto que tú tengas que entender o pensar que va a ser necesario para un momento de tu vida, para una circunstancia, para una tentación. No, esto es cada día, cada momento. Tú tienes que estar haciendo, poniendo, deseando, esforzando todo lo que tiene que ver con tu voluntad para que el Espíritu Santo no solamente lleve a cabo esa iniciativa, sino que la desarrolle y la concluya para que pueda ahogar todo aquello que en ti desagrada al Señor. Por lo tanto, tenemos que tomar en serio esto. A veces siento mucha pena cuando no se hace tanto caso al consejo que se expone desde el púlpito. A veces cuando no se valora en la medida que debe de valorarse la palabra de Dios, cuando no se actúa en consecuencia, entendiendo que la vida se nos va en esto. Muchas veces aquellas cosas que importan, aquellas cosas que nos preocupan, hacemos mucho por ellas. Nos movemos, actuamos, buscamos los medios para poder obtener, realizar, actuar. ¿Cómo no vamos a hacerlo para la vida de Cristo en nosotros? Más que todo, es lo más importante. De esto depende que mi vida vaya bien, de esto depende que tu vida vaya bien. Y no es un asunto que requiere que tengamos que comprender la Biblia como un gran teólogo, como un gran expositor. No, sencillamente esto es una verdad que cada cristiano, desde el comienzo de su vida en Cristo, debe de atender. Y Dios en su gracia y en su fidelidad y en su misericordia te dotará no solo de la capacidad, sino de los recursos, de los medios para poder entender que aquello que tú dejas es aquello que tú ganas. Todo aquello que tú permites que el consejo de Dios venga a tu vida es aquello que tú estás ganando para Cristo. Y todo aquello que tú evitas en el consejo de Dios es aquello que estás perdiendo. Y a veces, como digo, esa pobreza o esa indiferencia o esa cierta frialdad que se manifiesta, que nuestros corazones hablan en la propia congregación, en los propios servicios, en los propios cultos, a veces esa falta de pasión, aquí tenemos la causa, es el resultado de no tratar con la carne, de no hacer morir las obras de la carne. Entonces, volvemos a nuestro texto en Romanos 8 y lo volvemos a leer usando únicamente el contexto inmediato que sería el versículo 12
y el versículo 14, donde dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hemos hablado bastante acerca de este asunto. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14, porque todos, aquí hay un razonamiento importante, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hemos visto, si recordáis, que este texto forma un paralelo perfecto con Colosenses 3:5. Recordar que lo que Pablo dice a los colosenses en el capítulo 3, en el verso 5, es exactamente lo mismo que dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 13. La idea, la intención, la enseñanza, la explicación, lo que Pablo está queriendo dar a entender es exactamente lo mismo. Si recordáis, también citamos un tercer texto que, aunque puede formar un paralelo en cuanto al significado, pero se distancia un poquitín en cuanto a su propia explicación, y es Gálatas 5:24. Dice: porque todos los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones. Y hemos visto que en este último texto el verbo crucificar es más enfático, ¿verdad? Es un verbo que a nosotros en castellano nos dice más. Nos habla, en cierta manera, enseguida tenemos una relación con la propia cruz. No nos es difícil contemplar que en la cruz lo que siempre vemos es la muerte. Entonces Pablo lo que está diciendo es que los que son de Cristo han muerto a la carne con sus deseos y con sus pasiones. Pero este versículo de Gálatas es un versículo que en cierta manera tiene una dirección mucho más hacia la propia obra de regeneración vivida en la conversión. Pero es evidente que no puede quedarse ahí. Es evidente que tiene que ir más allá, porque Pablo lo que va a seguir diciendo es una doctrina que expone vez tras vez, que está enseñando carta tras carta, que enseña a cada iglesia exactamente igual. Y es que la propia vida de los cristianos es vestirse de ese hombre nuevo, de ese hombre santo, de ese hombre que manifiesta la justicia, que practica la justicia, que ama con el amor de Cristo y que glorifica evidentemente a Dios a través de Cristo. Muchas veces nos quedamos en un texto pensando que ese texto únicamente admite esa explicación, y es verdad, pero es mucho más. Entonces, usando Romanos 8 y usando Colosenses 3, aquí tenemos posiblemente más razón, o tenemos un poquito más de terreno en abundancia para poder desarrollar esto que estamos enseñando. Entonces tenemos ese paralelo que es Colosenses 3:5, que ya viene desde el versículo 1, ¿sí? Donde entonces ya sabemos a quién Pablo le está diciendo que hay que hacer morir todo lo terrenal que hay en nosotros, pues son aquellos que han resucitado con Cristo. No está hablando a otros. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces nosotros estamos en una dirección celestial por la propia obra del Espíritu Santo. Nuestro enfoque es Cristo, nuestro enfoque es Dios, nuestro enfoque es cielo. Es el cielo, entonces nosotros estamos mirando a ese cielo, estamos buscando esta vida, esa vida donde nos encontramos con el Padre, esa vida donde entramos en comunión a través del Espíritu por la obra de Cristo con el Padre, esa vida que está escondida con Cristo en Dios. Entonces, a estos que viven esta realidad es a los que les está diciendo: haced morir todo lo terrenal que hay en vosotros. Creo que no nos hace falta pensar mucho para ver mucho terrenal en nosotros. Creo que no necesitas tratar de esforzarte para poder ver, porque hoy has podido ver lo terrenal en ti. Y sabemos que cuando estamos diciendo lo terrenal es lo mismo que las obras de la carne.
Entonces, ese contraste, esa vida, ¿cómo podemos aprender de la salvación sin tocar los principios fundamentales de la gracia, sin afectar a esa bendita teología que nos salvó por gracia mediante fe y no por obras? ¿Cómo podemos mantener intacta esta verdad en la que nuestras piernas, nuestros pies descansan, nuestra fe descansa, y a la vez entender que tenemos que desarrollar una vida que tiene afectos, efectos y manifestaciones terrenales, y muchas. Una vida que tiene pasiones carnales, y muchas. Una vida que todavía es susceptible de pecar. ¿Hasta cuándo? Siempre. Siempre el pecar es una posibilidad. Siempre el pecado puede ser una práctica indeseada e innecesaria. Pero en la misma manera que el pecado es una posibilidad, en la misma manera no hay un solo pecado ni una sola tentación que tú no puedas resistir y vencer por el Espíritu Santo. Nadie ha pecado porque no ha podido hacer otra cosa. Nadie después de pecar puede decir: no he podido hacer más, lo he intentado. Eso no es verdad. Eso no es bíblico. Eso no se ajusta a los patrones escriturales. Un creyente, y digo un creyente, bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo, tiene el poder de resistir toda manifestación, intención de pecado. O sea, toda conexión entre lo exterior, lo mundano y lo terrenal, y las pasiones, intenciones interiores de ese hombre carnal que todavía habita en nosotros. Esto debe de ser, como digo, la meta que diariamente nos debemos de proponer: no pecar. Veremos que en la medida que vayamos avanzando estaremos tan gozosos de ver tantos detalles importantes. Pero ahora estamos, como quien dice, asentando nuestras bases, ¿verdad? Entonces, recordamos fundamentalmente: ¿quién tiene que hacer morir lo terrenal? Los creyentes. Los creyentes. ¿Qué tienen que hacer morir? Toda forma carnal que se manifieste con un carácter pecaminoso. Todo aquello que desagrada a Dios, y todo aquello que es iluminado, y todo aquello que es interpretado, y todo aquello que es calificado como pecado por el Espíritu Santo. Y en esto, si recordáis, pudimos estar hablando en el capítulo 16 de Juan, sí, a partir del versículo 8, y en el capítulo 12 de Juan hasta el versículo 31. Y en el 16:11, si recordáis, ahí fuimos, ¿no? Donde concluimos. Jesús dijo: pero cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio y de justicia, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Sí? Si recordáis, bailábamos esos dos textos. Yo metía: es echado fuera en Juan 16, y en Juan 12:31 me iba hacia el juzgado. Juan 12:31 sencillamente nos enseña claramente: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Pero gracias a Dios que lo que nos dice tanto Juan como Juan 16 como Juan 12 es exactamente lo mismo. O sea, no varía la enseñanza. Es lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Primeramente, la condición de incredulidad. Segundo, el convencimiento que únicamente el Espíritu Santo puede llevar a cabo. Tercero, la obra de la resurrección, la cual produce la justificación. ¿Sí? Él fue muerto por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:24. ¿Recordáis? Y entonces ahí podemos ver que toda artimaña
toda obra del enemigo ha sido derrotada por Jesucristo en la cruz del Calvario. El enemigo ha sido juzgado, el pecado ha sido quitado y la descendencia de Abraham ha sido socorrida. Y la descendencia de Abraham ya no tiene que estar esclava ni temerosa de la muerte, porque aquel que tenía el imperio de la muerte ha sido inhabilitado. Entonces, esto es un fundamento principal. Pero esa inhabilitación tiene un desarrollo. Por una parte ha sido hecha, pero por otra parte él sigue activo. Y no dejará su actividad hasta que Jesucristo regrese. Y no cesará su actividad hasta el fin del milenio, cuando realmente es el momento en el que Satanás es lanzado al lago de fuego, previo ser atado 1000 años al comienzo del milenio. Por lo tanto, a día de hoy todavía vemos esta actividad. Entonces tenemos que tener cuidado con la interpretación que damos a la Escritura para no desalentarnos, para no confundirnos y para poder tener, como digo, una buena salud espiritual. Amén. Entonces, viendo estos tres textos que forman un paralelismo, pero como digo, quedándonos más cerca de Colosenses 3, donde posiblemente y un poco más adelante o en próximos estudios también estaremos, entonces nos quedamos ahora con nuestro versículo. Vemos que ese porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A quién va dirigido? Bueno, el versículo 12 ya nos lo deja claro. Echa un ojo a tu versículo 12 y ¿qué te pone ahí? Así que, hermanos, Pablo no llama nunca hermano a quien no comparte la fe en Jesucristo. Entonces vemos que este versículo únicamente es aplicable en el consejo, en la intención principal de Pablo a los creyentes. Ahora, veremos algunas cosas que eso no significa que aquí podamos ver lo que una persona sin Cristo va a tener en la vida o lo que realmente va a recibir si permanece en la vida que está viviendo. Amén. Entonces, vamos a hacer un desglose gramatical. Vamos a tener que tomar nuestras notas, vamos a ser ágiles con nuestro bolígrafo y vamos a estar haciendo una separación de 3 frases y 2 palabras en este versículo 13. 3 frases y 2 palabras. Las 2 palabras, la primera es sí. Para aquellos que estáis anotando, esta palabra es importante porque es una conjunción adverbial que le da a la frase un carácter condicional. Esto sí es importante. Es una conjunción. ¿Qué es una conjunción? Una conjunción es aquello que une palabras en una frase. Por lo tanto, es muy importante. Si sacáramos las conjunciones, las frases se quedarían sin sentido. Si tú sacas artículos, pronombres, conjunciones, pues sencillamente estarías hablando de frases que carecerían de sentido, ¿verdad? Hablaríamos como indios. Entonces vemos que este sí es una conjunción de carácter condicional. O sea, está condicionando todo lo que estamos leyendo. O sea, todo lo que estamos leyendo va a tener un resultado de acuerdo a este sí. Este sí está dando sentido a la frase que viene después. ¿Qué 2 frases tenemos ante este sí que aparece 2 veces en nuestro versículo? Bueno, pues lo tenemos al principio. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Entonces, aquí tenemos la primera palabra importante. La segunda es vosotros. Esta palabra, aunque como digo, este pronombre, aunque no aparece, lo tenemos así. Podríamos decir claramente, porque si vosotros, ¿verdad?, vivís. Entonces, ese vosotros
son los hermanos que se mencionaron en el verso 12. La siguiente frase es por el Espíritu. Y la siguiente frase es hacer morir las obras de la carne. Y la siguiente frase tiene que ver con viviréis. Entonces ya tenemos aquí 5 asuntos importantes. Estos 2 sí, que aparecen. Vosotros, que es evidentemente ese pronombre que es de la segunda persona del plural a quien se está dirigiendo Pablo, que son los creyentes, a quien ha llamado hermanos en el versículo anterior. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces viviréis. 5 frases importantes. Bueno, lo primero que tenemos que desglosar aquí es qué relación guarda la vida con vivir en la carne o vivir en el Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo primero que quiero decir es que puede por un momento parecer que Pablo está diciendo que para ser salvos tenemos que hacer morir las obras de la carne, ¿no? Lo cual no sería nunca correcto, porque en ninguna manera podríamos salvarnos por hacer morir las obras de la carne, lo cual descansaría una salvación fundamentada únicamente ¿en qué? En las obras. Pero aquí hay una realidad que es inquebrantable y que tú y yo tenemos que percibirla, y es que hay una conexión, hay una relación inseparable entre la salvación y la mortificación de las obras de la carne para vida. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que introducirnos espiritualmente para poder comprender el nudo que aquí tenemos y descansar en la explicación y en la comprensión. Lo primero que estamos descartando, sí, es que Pablo nunca nos estaría diciendo aquí que la salvación es por obras. La salvación únicamente es por gracia. Entonces, el siguiente asunto que tú tienes que poner aquí también es que los que viven según la carne no son creyentes. No te adelantes, hermano. No creas que ya lo estás comprendiendo al final. Estamos empezando el desarrollo. La Biblia únicamente contempla 2 tipos de personas. Amén. El espiritual y el natural. El neumáticos o el sujicos. O sea, aquel que es un hombre irregenerado o aquel que es un hombre regenerado. No hay más. Ahora, todos sabemos que, por ejemplo, el apóstol Pablo, dirigiéndose a creyentes, les dice carnales. Lo cual Pablo va muy allá cuando en el capítulo 3 de su carta a los Corintios le dice: andáis como los hombres naturales. Andáis como los demás hombres. Sois carnales. Pero eso no significa que haya 3 tipos de personas o que haya 2 tipos de cristianos. En la Biblia solamente hay 2 tipos de personas: el natural, el espiritual, el regenerado, el irregenerado y el regenerado. Entonces, lo primero que nosotros entendemos aquí es que los que viven según la carne ya no son los cristianos. Observamos claramente que esto es algo que es constante y recurrente a lo largo de todo el capítulo. Verso 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es una persona irregenerada. Porque recuerda que aquí este capítulo comienza que no hay condenación para los que están en Cristo. O sea, eso nos da un punto de partida.
Él está hablando a personas que están en Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de vida en la carne, estamos hablando de personas irregeneradas. Lo que Pablo está diciendo aquí, en el verso 8, es que no pueden agradar a Dios. Y eso no es un beneficio del creyente. Si tiene un beneficio el creyente fundamental, es que puede agradar a Dios. Es que debe agradar a Dios, y que agradar a Dios es una posibilidad constante. O sea, el creyente ya tiene la capacidad de tomar decisiones espirituales. El irregenerado no. El irregenerado no puede pensar en otra cosa que no sea la carne, no puede hacer otra cosa que no sea la voluntad de la carne, pero el creyente tiene la decisión de poder agradar a Dios. ¿Y cómo puede agradar a Dios? Evidentemente, llevando a cabo esta acción santa del Espíritu Santo que mortifica todo aquello que carnalmente se quiere desarrollar en ti. Por lo tanto, yo no puedo quedarme en un constante debate conmigo mismo. Yo no puedo quedarme en un espíritu de autocompasión y de pena por mí mismo. Yo no puedo estar siempre disculpándome, diciendo que lo quiero hacer, pero no lo hago. Y de repente me viene el texto del apóstol Pablo que tenemos en el capítulo anterior. Es que lo que quiero hacer no lo hago porque hay algo dentro de mí. Por favor. Que Romanos no tiene 7 capítulos. Que yo sepa. Si Pablo terminara ahí su disertación, si Pablo terminara ahí su sermón, podríamos entender que esa es nuestra realidad. Pero nuestra realidad es otra. Nuestra realidad es que no vivo más plenamente porque no quiero vivir más plenamente. Y tengo que dejar de engañarme a mí mismo. Y tengo que dejar de dar pena a otros, queriendo convencer de que en verdad lo intento, pero no sale. No sale porque no lo has hecho en el Espíritu. Lo has hecho tú. Y has hecho una mezcla de ideas que tú comprendes, que son bíblicas, que vienen en la Biblia. A veces esto lo vivimos en la familia. Nuestros hijos crecen escuchando la Biblia. Crecen viendo orar a sus padres, o sea, las formas normales de un hogar cristiano. Y llega un momento que parecen cristianos. Pero la realidad es que no son cristianos. No han nacido de nuevo. Si no hay una obra de regeneración, entonces todo lo que ellos producen es mezclado. Y muchas veces nosotros los creyentes vivimos con cierta mezcla, y esa mezcla a veces es la que nos hace vivir por debajo del nivel donde nosotros tenemos que estar. Entonces, cuando Pablo ahora ya podemos entender algunas cosas, ¿verdad? Mínimo si estamos conectados con la enseñanza. Cuando Pablo le está diciendo a los corintios, dice, habiendo disensiones, divisiones, ¿no sois carnales? ¿Y no andáis como los demás hombres? Bueno, es una vergüenza para el creyente andar como los demás hombres. Nunca un creyente tiene que andar como los demás hombres. Un creyente tiene que ser una clara exposición de la obra de Cristo en la cruz. Un creyente es sal, un creyente es luz, un creyente es un consejo constante, un creyente es un constante fluir de un manantial interno donde fluyen esos ríos de agua viva que bendicen el mundo donde nos ha tocado vivir. Los creyentes estamos para bendecir, no para preocupar a otros, no para maldecir, no para dañar a otros. Los creyentes estamos para bendecir. ¿Y quién bendice? Cuando tú le dices a una persona, me has bendecido, ¿por qué te ha bendecido? ¿Quién te ha bendecido, Dios o la persona? Porque a veces no diferenciamos, porque puede ser una bendición carnal y tú lo llamas una bendición y para ti incluso exaltarlo como una generosidad tremenda y la verdadera bendición dejarla aparcada, ¿no?
Si una persona te está diciendo que para ti lo mejor es cierta cosa y viene otro y te da algo que es infinitamente superior, ¿tú a quién vas a hacer caso? ¿Al que te dice que cojas aquello que es un poquito más pequeño? ¿O el que te da lo más grande? ¿A quién le vas a hacer caso? Normalmente, ¿a quién hacemos caso? Es así. Y esta mano es la mano que bendice. Es la mano generosa. Esta es la mano de Dios. ¿No? Pero a veces nos pasa como a Saúl, ¿no? Que en esta declaración de bendición los validos de las ovejas perdonadas, de los amalecitas perdonados están ahí presentes, pero yo he sido bendecido. Esto es un tema muy delicado y no es fácil de aprender, porque lo normal, como digo, es tomar aquello que nos apetece y en ello encontrar, como digo, una gran bendición. No todo lo que viene a nuestra vida viene de la mano de Dios. Abraham rechazó la recompensa del rey que había liberado, el rey de Sodoma, y le dijo, a Kedorlaomer le dijo, no se oirá nunca que tú enriqueciste a Abraham. ¿Cuándo lo dijo? Esto viene en Génesis 14. ¿Cuándo lo dijo? Cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ese fue el momento donde la bendición de Dios cambió la idea de Abraham. Hace 2 reuniones estábamos hablando de Giezi. Melquisedec no le salió al encuentro. ¿No tuvo un buen consejero en Eliseo? Que representa a Melquisedec. Representa a Cristo, el cual aparece en las páginas del Antiguo Testamento constantemente en sus teofanías o cristofanías. Pero Giezi dijo, la bendición de Dios está en aquello que tomo por mi propia avaricia. No abras la mano a lo que no te conviene. Igual estás haciéndote más daño del que tú te piensas, creyendo que eres un hombre, una mujer o una persona muy bendecida. Esto será una constante en tu vida. Recuerda que esto no es un asunto puntual. Yo no tengo en mente ahora un asunto puntual. Yo trabajo y en mi trabajo el consejo es algo bastante normal. Y soy muy consciente que de 10 consejos, 8 quedan por el camino. Y si uno es a veces tomado y lleva una bendición de Dios, me doy por satisfecho. No estoy puntualizando en nada ni en nadie. Solo te estoy diciendo que tú estás en esta realidad que estamos hablando. Y que tienes que tomar decisiones en cuanto a discernir aquello que viene de Dios, de aquello que puede parecer, pero que no viene de Dios. Es un regalo con propina. Es un regalo que después, como digo, trae más tristeza que gozo. Entonces, estamos viendo que Pablo, una vez más, está recordándoles que como cristianos no pueden parecerse a los que andan según la carne. Que como cristianos no pueden vivir como los hombres naturales, que como cristianos, aunque tienen una batalla dentro, ellos tienen una victoria en Cristo Jesús y tienen una capacidad de decisión para poder hacer aquello que es correcto. Entonces podemos ver el verso 8, podemos ver el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? De nuevo es el contraste, de nuevo es la antítesis. ¿Qué es una antítesis? Es un contraste entre ideas que se contradicen.
Entonces, ¿qué está diciendo? Vosotros no vivís según la carne. ¿Qué quiere decir? Vosotros vivís en el Espíritu. Vosotros sois cristianos. No hay condenación para vosotros porque estáis en Cristo Jesús. O sea, todo esto es un guión, es un desarrollo que se viene aclarando versículo tras versículo. Ahora dice el sí. Recordamos ya lo que es ese sí, ¿verdad? Es condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los que viven y andan según la carne? Paralelamente del apóstol Pablo. Los incrédulos. Los incrédulos que si no detienen este camino por donde ellos van, entonces, por vivir según la carne, morirán. Y esa muerte es sencillamente la maravillosa advertencia, sencilla advertencia de que si nosotros constantemente estamos metiendo la mano en el fuego, nos vamos a quemar. Es muy sencillo. Entonces, en este sentido, estamos viendo ese aspecto general. Aquellos que siguen la enseñanza, estamos en un momento necesario e importante para poder entender, porque lo normal ante este versículo es quedarnos de un lado o de otro. Necesitamos encontrarnos. Necesitamos ver la amplitud de la verdad. Necesitamos ver todo lo que Pablo tiene en mente, todo lo que Pablo tiene en su corazón, porque para eso quedó escrito en la carta a los romanos. No podemos simplificarlo, no podemos, como digo, pensar que lo entendemos porque es algo que es razonable o demasiado concluyente. Si vivo conforme a la carne, muero. Si vivo conforme al Espíritu, vivo. Bueno, eso tiene mucho peso o poco peso. Necesitamos encontrar la enseñanza que aquí se nos está dando, porque de esto depende nuestra victoria. Amén. Si nosotros vemos en los versículos 5 y 7, nos encontramos también con lo mismo que estamos hablando. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Por cuanto los designios, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿De qué? ¿De quién está hablando el apóstol? ¿Quiénes son los que piensan en la carne? ¿Quiénes son los que no son del Espíritu? ¿Quiénes se ocupan de la carne? Son los incrédulos. Entonces Pablo está tratando de dar un entendimiento acerca de lo que es la vida sin Dios y de lo que es la vida con Dios, de lo que es la vida en la carne y de lo que es la vida en el Espíritu. Y la gran diferencia que hay entre la vida y la carne y la vida en el Espíritu, una es la vida sin Dios y otra es la vida en Cristo. Cuando ya tenemos esta base, entonces podemos ir más adelante, hermanos. Entonces podemos ya empezar a tener un desarrollo y a poder ver qué es lo que Pablo en verdad quiere enseñar aquí. Pero no podemos ver lo que quiere enseñar si primeramente no ponemos unas bases, no ponemos unos principios, porque nos iríamos hacia los cristianos olvidándonos, evidentemente, que aquí hay mucho más. Entonces, dejamos claro, los que viven según la carne no son creyentes. ¿Y a dónde van? ¿Cuál es su destino? El infierno. Entonces, en este sentido, tenemos un mensaje de carácter general. Estamos hablando del mensaje de Dios a la humanidad, donde la humanidad se distingue por aquellos que reciben el Evangelio y aquellos que lo rechazan, aquellos que se salvan y aquellos que se
pierden. Amén. Entonces ahora en nuestro siguiente punto hemos visto que en esta relación entre las obras de la carne, el morir a las obras de la carne y la vida, entonces, como recordamos, estamos en un perfecto equilibrio, en un consejo de Pablo para relacionar, mortificar la carne con la vida eterna. Punto 1, recordamos, Pablo no está hablando de salvarnos por obra. La salvación es por gracia. Punto 2, los que andan según la carne son incrédulos y van al infierno. Y en el sentido general podemos ver los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Ahora, en el siguiente punto, haremos la conexión entre la mortificación y la vida eterna. La mortificación viene a ser también una santificación. Es una experiencia constante. O sea, es el deleite constante que el santo de verdad vive respirando el oxígeno de Dios. Ahora, tú puedes hacer una prueba y puedes tomar aire, retener el aire y ver cuánto tiempo aguantas sin respirar. Tú tienes el control de hacer este ejercicio, ¿verdad? Y sabes que en cualquier momento sueltas el aire de tus pulmones y vuelves a inspirar. Pero cuando tú te ves en una situación en la que ya no puedes respirar porque las condiciones te estás ahogando, creo que la sensación no es igual, ¿verdad que no? Claro que no. Entonces, yo tengo que vivir una constante santificación en mi vida. Esto no es un mensaje exagerado, demasiado ortodoxo. No, esto es lo normal que Pablo está aquí enseñando y no es lo normal entre los creyentes. Nosotros no vivimos enfocados en una constante santificación. Es más, cuando una persona exagera, insiste, incide en un mensaje de santificación, llegamos a llamarle legalista. Los fariseos incidían en una santidad por obras, por eso eran legalistas. Yo no estoy hablando de esto. El legalismo es buscar una santidad a través de las obras. La santificación bíblica es la obra de Dios en mi corazón constante que produce los frutos y las obras de Dios. Y aquí es donde yo tengo que pararme en mi respiración. Tengo que ser consciente en lo que realmente es la relación entre mi salvación y la mortificación de mi carne o la santificación de mi ser hacia mi destino en la eternidad. Vamos a Romanos 6 y vamos ya a ir cerrando nuestro tiempo. Estamos, como digo, moviéndonos muy cerquita, no estamos yéndonos lejos, estamos muy cerca. Entonces ahora vamos a ver en el capítulo, yo tengo el verso 22, capítulo 6, pero siempre es bueno aquí tenemos un contexto que ya comienza en el verso 15. Es muy importante este contexto que va hasta el verso 23. Toma el tiempo de estudiarlo, toma el tiempo de comprenderlo. Pablo, en el capítulo 6, lo que nos va a enseñar es lo que sucede cuando nos convertimos. Él va a usar diferentes metáforas, diferentes ilustraciones, pero la principal que él va a usar es que morimos al viejo hombre, morimos al hombre sin Cristo, morimos al pecado para vivir para Dios. Esto sucede cuando nosotros nos convertimos.
Pero ahora el apóstol, una vez que nos deja clara la posición, el punto de partida, él ya te dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley? Él te está diciendo, ten cuidado, porque el terreno que tú pisas es muy santo. La gracia te da una amplitud de vida que la ley no te otorga, pero la gracia te enseña a ser muy obediente a la ley. La gracia te ayuda a sujetarte a una ley que por naturaleza no podríamos sujetarnos. Entonces, el verso 19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. ¿A quién se está dirigiendo? A los del capítulo 8, a los hermanos. Y les dice, yo hablo como humano, o sea, ahora mismo estoy dando un entendimiento, fíjate, porque estamos ante la palabra inspirada, ¿eh? O sea, aun Pablo hablando en una manera en la que él está dando una explicación de carácter humano razonable, es inspirada por Dios. Es palabra que queda aquí en el libro de Romanos. Dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, como digo, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. O sea, esta es tu vida sin Cristo. Tu vida sin Cristo era un constante servicio a la inmundicia y a la iniquidad. Bueno, yo creo que los términos no dejan dudas. Y creo que los términos no suavizan, no tienen una función como un eufemismo, no, lo que está diciendo es claramente cuál era nuestra vida, era una vida dedicada a la inmundicia. No hay nada más deshonroso y con menos dignidad que lo inmundo. Cuando en la Biblia se menciona esta palabra inmundo, es terrible. Es casi como hablar de un reo que únicamente para poder existir, su existencia tendría que estar en el infierno. Ese sería su hábitat. Lo inmundo tiene que estar en el infierno. Los demonios son espíritus inmundos que vienen del infierno. ¿Entendemos? Que vienen del interior, donde están encarcelados, esperando el momento en que la soberanía de Dios les saque para venir de nuevo sobre este mundo. Dice espíritus inmundos. Tu vida y mi vida estaba dedicada a la inmundicia. ¿Cómo puede hoy un santo dedicarse a la inmundicia? Pero no podríamos entender si no conectamos la enseñanza. Vamos ya conectándola, ¿verdad? Ahora Pablo ya nos dice algo más. Dice, ya no presentéis vuestros miembros, vuestro cuerpo, vuestra vida, vuestras intenciones, vuestras manos, vuestros ojos, vuestros labios, vuestros pensamientos para iniquidad o para inmundicia, así ahora para santificación. Ahora Pablo ya nos está hablando y ya pone la mortificación en el orden correcto de las cosas. Muchas personas quieren llegar a ser creyentes por medio de la mortificación, escuchan un mensaje y actúan en consecuencia, tratando de hacer morir las obras de la carne que ellos, con cierta luz que han recibido, la cierta vida que a veces vivimos en la propia limpieza y en compañía de santos, entonces sabes que muchos vicios y muchas cosas no se puede vivir en ellos. Entonces tratas de erradicarlos, pero no puedes hacerlo si primeramente Dios no ha cambiado tu vida interiormente. Entonces la salvación es la que nos conecta con la mortificación. La salvación es la base
Y la mortificación es la continuación de la propia salvación. O sea, la santificación comienza en la salvación. La experiencia de ser santificado diariamente. O sea, y esa santificación tiene como objeto ¿qué? Servir con mis miembros a la justicia. Antes servía con ellos a la iniquidad y a la inmundicia. Ahora sirvo a la justicia. Tú ves qué maravillosa verdad, qué dignidad tan grande es la que el Señor nos está otorgando. Si tú no enciendes tu alma con esto, si tú realmente no te inspiras con esto, si estos pensamientos no te hacen ir a tu lecho en la noche y orar y gozarte y pensar en el Señor y levantarte y seguir pensando en el Señor, entonces tú no eres cristiano y estás empezando la casa por el tejado. No puedes llevar a cabo una mortificación si antes Dios no ha cambiado tu vida. Pero ahora que la ha cambiado, entonces tienes que dedicarte a esto. Qué bueno, ¿verdad? Verso 20. Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? O sea, el desconocimiento del Evangelio, el desconocimiento de la justicia de Dios, el desconocimiento de la santidad de Dios, el desconocimiento de la verdad de Dios, el desconocimiento de la Biblia, me hacía vivir tranquilamente en pecado porque no entendía quién era yo y quién es Dios. Y pensaba que se podía vivir y me jactaba de la vida. Pero todo cambió cuando me predicaron a Cristo. Entonces mi vida, con ese color inmundo e inicuo, ya no me hacía estar cómodo. Sentí mi pecado, aborrecí mi pecado, me avergoncé de mis pecados, pecados. Me puse delante de Dios, me arrepentí, le pedí perdón, le clamé por una nueva vida, creí en el Señor Jesucristo, tuve la fe correcta en la cruz y entonces pude ver lo que la justicia significaba. Y lo que la justicia significaba era que alguien había muerto por mí. Esta es la justicia de Dios. Pero cuando yo no conozco esto, soy libre acerca de esto y vivo de cualquier manera. Esto es lo que está diciendo Pablo. Sí. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? De las cuales ahora, aún después de convertidos, nos avergüenzan. Tremendo, ¿eh? A veces echamos una mirada retrospectiva a nuestro pasado y todavía podemos sentir la vergüenza de la vida vivida, pero con la gracia de la vida perdonada. Ahí Satanás ya no tiene mano. Ahí Satanás ya no puede venir a estorbar ni a molestar. Has hecho lo peor, pero Cristo me ha perdonado. Y a veces miro hacia ahí y siento la vergüenza y siento la pena y a veces me gustaría arreglar tantas cosas que por el camino no han quedado bien. Pero Dios me ha perdonado. Y esto es importante. Y si algo puedo hacer, hago, pero posiblemente muchas cosas no llegaré a poder encontrarme con gente que dañé, con gente que maldije, con gente que, etcétera, etcétera, etcétera. A veces estos pensamientos me avergüenzan, pero no porque hoy sea mi vida. Mi vida es otra. Soy un siervo de la justicia. Amén. Porque el fin de ellas es ¿la qué? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Y ahora dice, mas ahora, ese ahora nos habla de nuestra conversión, nos habla del momento en el que hemos sido salvos, mas ahora que hemos sido, que habéis sido, este verbo es maravilloso, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestro ¿qué? La constante santificación. O sea, esta experiencia está puesta como un fruto, una consecuencia de la salvación. Amén.
Ahora ya todo tiene sentido. Ahora ya todo encaja. Ahora ya podemos decir, sí, Señor, soy salvo y el fruto de mi salvación, el primer fruto evidente de mi salvación es una vida constantemente santificada. Maravilloso. El fruto de mi salvación es que comienza la mortificación de mi carne, comienza una vida que agrada a Dios por la cual y por el Espíritu de Dios yo puedo llevar a cabo estas acciones por su gracia y su misericordia. Entonces, aquí ya comienza. Ya vemos por qué Pablo nos dice lo que nos dice en el capítulo 8. Estamos terminando ya, ¿vale? Dice claramente, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahora ya concluimos. Ya hemos hecho la conexión. Ahora lo que podemos ver es que Dios nos salva con un fin. Y para ese fin usa unos medios. ¿Sí? ¿Cuáles son los medios? Hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Por lo tanto, cuando nosotros estamos enfocados en la gloria futura, no puede haber una contradicción entre la realidad presente. La gloria futura es una realidad en mi corazón hoy. Y si es una realidad, mi vida tiene que ser una vida que constantemente esté mortificando todo aquello que viene a atentar contra los fundamentos y los principios de mi fe. Entonces, Pablo es lo que nos está enseñando. Hay una relación perfecta, inquebrantable, entre la salvación y la mortificación, entre el comienzo y el fin. Y esos medios para Dios son importantes. Este es el consejo que Pablo quiere dar aquí. Amén. Pues hasta aquí, en esta tarde. Qué rica es la palabra de Dios y qué bien sabe. Es maravillosa, es limpia, es santa, es poderosa. Que Dios os bendiga.